En primer lugar, se montó en una aerolínea comercial. Imagínese usted coger un avión normalmente, como el que acabo de tomar yo de Nueva York aquí, y que se te monte un presidente, se te monte un presidente en el avión contigo y se tome fotos contigo. Es un personaje indudablemente. Miren para acá lo que hizo y miren los cariños que se dedicaron entre él y el dictador Nicolás Maduro. Fue recibido Javier Milei en el vuelo comercial que tomó para viajar al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, su primer viaje como presidente de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Libre mercado! Siguiendo con su propia línea de austeridad, el mandatario y su equipo viajaron como cualquier otro ciudadano argentino para ahorrarle al país casi $400.000, según él mismo publicó en sus redes sociales. Pero antes de llegar a su destino, hizo escala en Frankfurt, Alemania, donde se encontró con una sorpresa. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. Así fue. Eres un error. Le está diciendo que es un error en la historia de Argentina, pero se lo dice con un error. Oigan, la última vez que lo dice, cuando lo repite, dice eres un error. Sorpresa. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. Así fue la arremetida del presidente venezolano contra su homólogo argentino. Nicolás Maduro criticó las políticas económicas de Milei y en especial aquella de disminuir la cantidad de ministerios. ¿A ti qué te pusieron en Argentina para destruir el Estado de Derecho? Qué interesante, ¿no? Un dictador diciendo a ti que te pusieron para destruir el Estado de Derecho. Oye, ¿no será que precisamente fue el Estado de Derecho el que les permitió a los ciudadanos argentinos votar por él y decidir voluntariamente que fuera él el presidente durante los próximos años? Y si lo hace bien, una eventual reelección. O sea, qué interesante escuchar a los dictadores decir que alguien está puesto. No. A ver, en todo caso, en última instancia, quien pone en este caso es el pueblo mediante el sufragio, mediante el voto, mediante la decisión que les lleva a las urnas y dicen, pues yo quiero que seas tú. Pero fíjense cómo este individuo, imagínense usted, este hombre tiene que haber conducido el autobús que manejaba, tiene que haberlo conducido mal con carajo, porque este hombre no tiene ni para eso, ¿no? Sabe reprimir muy bien, sabe matar, sabe encarcelar, sabe hacer todo lo que hace un dictador, medianamente bien, quiero decir, porque ha ido perdiendo las riendas también eventualmente en Venezuela, no tiene nada de carisma, pero independientemente de esto, qué divertido escuchar a un dictador diciendo que un presidente elegido democráticamente está puesto para acabar con el Estado de Derecho. Cantidad de ministerios. ¿A ti qué te pusieron en Argentina para destruir el Estado de Derecho? Para destruir el Estado, para destruir todos los derechos sociales, laborales, para destruir la economía nacional y para colonizar a la Argentina. Milei no se quedó atrás y respondió de inmediato a través de su cuenta en X. No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por el buen camino. La llegada de Milei al poder provocó una división en América Latina. El presidente venezolano no ha sido el único en criticar a Milei. Otros jefes de Estado, como López Obrador en México o Gustavo Petro de Colombia, han expresado su descontento con el nuevo gobernante. Mientras que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha demostrado ser un fiel apoyo para el libertario. Ese no es el camino, Milei. Estás equivocado, Milei. Milei cumple un mes al mando de Argentina, donde encendió la motosierra para reformar las bases económicas de su país con casi 1000 medidas que busca imponer mediante un decreto y una mega ley que se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es el objetivo del viaje a Davos? Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Tras 20 horas de viaje, Javier Milei aterrizó en Davos, donde deberá dirigirse a líderes de todo el mundo para seguir respaldando sus reformas. Les voy a poner ese discurso por varias razones. La primera de todas, porque yo quiero que vean cómo habla una persona, un ser humano. Cubanos que me veis desde cualquier parte, yo les voy a mostrar, y ustedes, yo estoy seguro que lo han visto en el pasado, pero vamos a confirmar una vez más cómo habla un presidente.
Un presidente por el cual usted puede tener simpatías o antipatías, que aquí no es obligatorio, no, en lo absoluto. Usted puede haber votado por él o puede no haber votado por él, pero esto es una persona que es capaz de transmitir una idea, que es capaz de comunicar, incluso de leer acertadamente. Cuando usted compara eso con lo que tiene Cuba, ya usted sabrá, ya usted podrá determinar, ¿no? Las diferencias, yo creo que bastante abismales. Y por eso hago énfasis en esto, porque además en otra parte, donde están muy bravos con Javier Milei es precisamente en nuestra Cubita la Bella, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Se dan cuenta por qué les decía hace un momento que fue con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sin rodeos, sin tiempo que perder, directo al punto. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual,
lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Ustedes saben por qué esto es importante, sobre todo para los cubanos. Fíjense que yo veo algunos comentarios en algunas ocasiones como si no entendieran que detrás de la fundamentación, que detrás de toda la teorización que hay en cuanto a capitalismo, socialismo, se esconde el germen de lo que hemos padecido, por ejemplo, los cubanos durante 65 años. La fundamentación de que una sociedad donde todo el mundo sea igual, donde todo el mundo gane más o menos igual, donde no haya grandes diferencias entre los ciudadanos, donde no exista una competencia que te han presentado históricamente como la causante de las grandes desgracias y de los peores males del ser humano, como si ese tipo de sociedad utópica fuera capaz de resolver los problemas de las sociedades contemporáneas, cuando todos, al menos los que hemos vivido bajo esas sociedades, sabemos que es justamente lo contrario. Lo que sucede es que cuando usted no tiene algo, usted no puede saber la magnitud de cuánto le están mintiendo. ¿A qué me refiero? Los países que llevan décadas, centurias de democracia, de Estado de Derecho, de posibilidad de competencia, de posibilidad real de respeto a sus libertades individuales y de una economía que les permite competir, que les incentiva a competir, las personas que nacen, crecen, mueren, ya aquellos que fueron dejando descendencia por el camino, no comprenden cuál es el problema y pueden caer perfectamente en ese tipo de germen. Ese tipo de virus que se exporta desde países precisamente como Cuba y otras dictaduras afines, podemos hablar perfectamente de China, podemos hablar perfectamente de Rusia, sencillamente tienen influencia en el mundo. Entonces tenemos que recordar que por eso es importante este tipo de discurso en esos foros, aunque a algunos les parezcan sencillamente discursos propagandísticos, Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecúe a lo que el mercado le está demandando.
Si genera un producto de buena calidad a un buen precio, atractivo, le va a ir bien y va a producir más. ¿Se acuerdan de lo que les leí hace muy poco? De Ludwig von Mises, uno de los maestros de la escuela austríaca que tanto cita precisamente Javier Milei. Esa es la fundamentación. Desde entonces estamos hablando que esas conferencias que les leí aquí, un par de fragmentos, casualmente fueron impartidas en Buenos Aires, y Ludwig von Mises decía algo que yo recuerdo siempre y que cito muy frecuentemente. En el mundo capitalista, el rey del chocolate no es en realidad un rey, es un sirviente. ¿Por qué? Porque está a merced de los consumidores. Si comienzas a sacar un producto que nadie lo compra, estás obligado a cambiarlo o te vas a la quiebra. Entonces no eres un rey, porque el rey, como concepto, lo que hemos conocido como humanidad en cuanto a la realeza, a eso se les sirve, ¿verdad? Esos no tienen que hacer nada más como no sea sencillamente ser reyes, ser príncipes, ¿verdad? O sea, viene el linaje directo. Y usted tiene que obedecer y usted tiene que rendirse a sus pies porque sí, porque es el rey. En el capitalismo no existen reyes. De reyes que han perdido la corona porque ha aparecido alguien que ha ideado un producto mejor, más económico, más competitivo, está pavimentada la historia, incluso la historia muy reciente. No voy a entrar en eso porque ya he hablado en otros programas de eso. Pero precisamente es esa la fundamentación. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender qué venimos a defender, es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Las personas que se han enriquecido con nuestros teléfonos, las personas desde Bill Gates hasta Steve Jobs, los creadores de esto que comprendemos hoy normalmente como computadoras, ¿no? No vamos a entrar ahora mismo que si Windows, que si Mac y demás y demás. No. En sentido general, desde la ENIAC,
con aquellos cartones perforados, como si fuera un órgano. Así mismo era la ENIAC, la computadora original. Desde aquello hasta esto que tengo yo frente a mí ahora mismo y que muchos tienen en su casa. Las personas que crearon, que concibieron eso y que lo pusieron a disposición del gran público, son héroes, son revolucionarios, son las personas que cambiaron el mundo. Gracias a eso estamos más interconectados. Gracias a eso tenemos más acceso a información, aunque para algunos esto no significa absolutamente nada, ¿no? Sigan tan ignorantes y tan desinformados como en la época de las cavernas. Todas esas personas que revolucionaron la manera en la que vivimos, gracias a los teléfonos, gracias a las computadoras, gracias al internet, todas esas personas tienen que ser vistas con admiración. Ah, no, lo que nos enseña el socialismo, lo que nos enseñaron en la escuelita, ¿verdad? Y que a algunos todavía les cuesta sacárselo de adentro, es que esos son sencillamente capitalistas explotadores y punto final. Fíjense cómo es que hace muy poco estaba leyendo precisamente a Mises y él decía algo bien interesante, que cuando yo lo comparé en mi cabeza con los ejemplos de la vida práctica que yo tengo, digo, es real. Él decía que en el capitalismo los principales comerciantes son aquellos que son capaces de poner sus productos al precio más bajo y extenderlo a la mayor cantidad de público posible. Les voy a poner un ejemplo. Aquellas marcas que hacen productos, llámele relojes, llámele autos, llámele zapatos, para un público muy exclusivo, porque lo hacen demasiado caro, ¿verdad? Esas marcas nunca logran imponerse a nivel global. Nunca logran ser, señores, lo que es precisamente Apple, lo que es Windows, lo que es en el negocio, qué sé yo, Walmart, acá en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, tiendas colosalmente grandes y que tienen un público colosalmente grande. Porque por más caro que sean los iPhone, por más caro que sean los teléfonos de Samsung, usted los puede pagar. O sea, se puede pagar. No estamos hablando de que un teléfono te cuesta, qué sé yo, $200,000 como un reloj mandado a hacer en no sé dónde o $1,000,000, ¿no? O sea, no, usted lo puede pagar perfectamente. Entonces, en la práctica, todo esto hacia donde nos lleva es hacia una dialéctica y a un enfrentamiento que aquellos que crecimos en sistemas donde se demonizaba precisamente al empresario, señores, yo lo sigo viendo en las declaraciones de los cubanos. Yo sigo viendo a los empresarios cubanos incluso con las peores prácticas, y de eso voy a hablar hoy también porque tengo videos de eso. Yo sigo viendo que en la sociedad cubana muchas personas no se dan cuenta de cómo han sido intoxicadas de odio contra los emprendedores, contra los empresarios, contra el capitalismo. Basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado. Déjeme responderle al amigo Jesús García. Jesús García dice, Apple fabrica sus celulares en sweatshops en Asia, explotando a miles de personas a las que les paga salarios irrisorios. Espero que tú no tengas esos teléfonos, ¿verdad? Y espero que tú jamás en la vida admires las pirámides de Egipto porque fueron construidas sobre los hombros de esclavos, a los que no solo no se les pagaba, o no se les pagaba poco, mejor dicho, no se les pagaba nada. La historia de la humanidad es una historia de depredadores. Esa es la realidad. Todo ha sido construido sobre esa base, aunque algunos lo quieran desconocer. Pero repito al amigo Jesús, espero que no tengas absolutamente ningún producto, espero que no uses absolutamente ningún producto moderno que haya sido construido bajo esas premisas o fabricado bajo esas premisas. Y si quieres te puedo hacer un programa completo, y fíjate, no vas a tener que pagarme por eso, de la cantidad de obras grandes de la humanidad que admiramos, o por lo menos aquellos que admiramos el progreso y el desarrollo de la humanidad que han sido construidos bajo las premisas de voy a pagarte lo menos posible, sobre todo porque vives en una zona donde esos son los salarios. ¿Sabes qué? Con Apple no. Ve y encárgate primero de reclamarle a la dictadura china.
Ve primero, encárgate de reclamarle a esos países que tienen esos niveles de explotación con su propio pueblo y diles que eleven los salarios. Y entonces Apple va a tener que pagarles más. Es bastante elemental, ¿no? La propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Más claro, imposible. Gracias por tu comentario, Erisdel. Si el iPhone lo hicieran aquí, costara $6.000. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado. Y los chinos, esos chinos no comieran. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. Por cosas como esta que les voy a poner ahora, por comentarios como estos, que tan acertadamente algunos de ustedes me dejan acá, es que es importante ver esto. Es que es importante escuchar estas premisas. Gracias a Cledita Saldívar, que voy a publicarle su comentario acá, porque es exactamente así. El pensamiento del cubano es que la culpa no es del Estado que no los deja progresar, sino del que tiene negocios y un poco más de dinero y no les regala. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestras vidas? Y eso lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo. Esto es un negociante. Y este es un negociante desde la perspectiva peyorativa, utilizando el término negociante como si estuvieras diciendo, este es un delincuente, este es un malandro, ¿verdad? Este es un pandillero. Este vive del negocio. Ajá, ¿y qué tiene de malo? Ese chip hay que resetearlo. Hay que sacarse. Hay que reformatearse el cerebro. Hay que quitarse ese jodido virus de la cabeza. No, negociar no solamente no es malo. Gracias al negocio hemos llegado como humanidad a donde hemos llegado. Gracias al intercambio, gracias al comercio, gracias al yo idear un bien o un servicio o un producto que te va a hacer mejor a ti la vida y voy a percibir dinero a cambio de eso, es que la humanidad ha progresado. Si no, sería imposible. Si no, estaríamos todavía tirando la puta carreta, y perdónenme la palabra, la jodida carreta y la rueda, y estaríamos todavía con el mazo al hombro dándole golpe a los animales en la cabeza. No me jodan. Y no me vengan a hablar entonces de los chinos y de que sí, la explotación y las condiciones, porque eso, perdónenme, son posturas hipócritas. Porque los grandes imperios a los cuales les debemos, sí, como humanidad, las leyes, los derechos humanos, la democracia y todo eso, provino de los imperios. Vamos a aprender un poquito de historia. Todos esos se sustentaron también sobre la expansión, sobre la conquista y sobre la sangre.
Y la Iglesia Católica, que hoy tiene códigos que respeto, aunque no comparto muchísimas de sus prácticas y de sus posturas hipócritas, sobre todo en estos tiempos, también tuvo un periodo de colonización sangrienta, ferozmente sangrienta. Pero no solamente la Iglesia Católica, todos los seres humanos hemos sido conquistadores. Todos los seres humanos hemos sido depredadores de nuestra propia especie y del resto. Ah, no, pero ahora como Apple le paga un poquito menos a algunos para fabricar los dispositivos que usas del lado acá, ¿por qué no te preguntas? Y esto no es para Jesús, ya estoy hablando en sentido general. ¿Por qué no se preguntan algunos cómo surgió la Internet de la que hoy gozamos, gracias a la cual ustedes están viendo este programa? ¿Saben cómo surgió precisamente? El ejército. Fue un proyecto militar de los Estados Unidos. Lo que pasa es que de eso no quiere hablar Cuba Debate, de eso jamás va usted a escuchar hablar a Confilo, ni a todos estos que tienen estos pensamientos izquierdosos, ¿verdad? De demonización de la competencia, del capitalismo, de todo lo que huela al imperio estadounidense. No me jodan. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Ojo, y como este es un foro económico mundial, aquí se está hablando desde una perspectiva mayoritariamente económica, por supuesto, ¿no? Política, económica, pero sobre todo económica. Por no hablar, para no entrar en que cuando usted comienza a coartar todas esas libertades económicas, a donde eso desemboca es en la eliminación de las libertades individuales. Es a donde inevitablemente conduce, es a la violación de los derechos humanos. No conozco ningún país que haya aplicado eficazmente el socialismo. Digo eficazmente, no estoy hablando de políticas, no, eficazmente, que lo hayan implantado a sangre, sudor y lágrimas y que haya terminado siendo, eso lo he dicho en otras ocasiones, próspero económicamente y que haya respetado además las libertades individuales. Eso no existe. Eso es imposible, eso es inaplicable. Terminas regulando la vida de los seres humanos y terminas violándoles sus derechos. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo
y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato... Hace muy poco conversábamos mi hermano y yo, creo que vi un par de comentarios de él ahora mismo aquí en el chat, y yo me reía porque mi hermano y mi madre y parte de mi familia andaban por Barcelona hace poco más de un año, ¿no? Creo, poco menos de un año. Y dice mi hermano que ve una manifestación feminista y que el lema era machete para los machos. Pero machete contra los machos, o sea, no es darle un machete para que los machos corten el césped, ¿eh? No, es machete contra ellos. Y decía mi hermano que él decía, pero de acá debo sentirme amenazado aquí. ¿Qué es esto? O sea, si yo voy a un lugar ahora mismo donde el lema es bala con los cubanos, yo voy a decir, déjame ir echando de aquí. No, porque lo que tú estás diciendo es un mensaje bien claro, ¿no? O sea, tú lo que quieres es machetearme. Ah, no, pero entonces cuando hablamos de esta agenda de enfrentamiento salvaje, feroz, señores, que todo en exceso suele ser malo. Ya lo hemos dicho. Estamos, mire, aquí mi hermano, este es mi hermano comentando, el Estado opresor es un macho violador. Esos eran los lemas que se decían ahí. Imagínate tú, yo como hombre, que no he violado jamás a una mujer, que no soy un golpeador, que no soy un maltratador, que yo no voy... Mira, mi hermano muerto de risa. No me sirves que no soy un perro. Esos eran los lemas. ¿Tú sabes lo que es? Uno ir por una parte del mundo muy tranquilamente, que yo no me meto con nadie, que yo no toco a nadie indebidamente y que me digan machete con los machos. Y ustedes después no quieren, cuando digo ustedes no me estoy refiriendo a las damas, estoy refiriéndome a ese sector que piensa de esa forma. Después no quieren que lo veamos sencillamente como un enfrentamiento atroz, como un enfrentamiento que yo no puedo respaldar, que yo no puedo verlo bien. Y yo creo en la igualdad y yo creo en el matrimonio igualitario, lo he dicho en varias otras ocasiones. Y yo he sido un impulsor de muchas de las políticas que nos han llevado a tomar conciencia, señores, que hasta hace todavía un puñado de años en el mundo las mujeres no podían votar, las mujeres realmente eran maltratadas. De todo eso nos hemos ido librando, afortunadamente. Y yo soy un defensor de todo eso. Pero entonces cuando veo a dónde se está llevando la cosa, digo, espera, no, que tú no me vas a dar ningún machete a mí y que el Estado no es ningún macho probioso o violador ni un carajo. Entonces cuando uno escucha estas cosas, tú dices... No, esto no está tan descabellado, ¿eh? Sí está germinando esa idea. Que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado. Fíjense que él dice feminismo radical. No dice feminismo porque ser feminista según un concepto... Que si usted se quiere autodefinir de esa manera, ¿quién soy yo para impedírselo? Pero usted defiende derechos y a mí me parece muy bien.
luche por aquello, pero no me demonice a mí. Pero no me maltrate entonces a mí por el simple hecho de yo haber nacido varón y por el simple hecho, lo tengo que decir, por el simple hecho de ser heterosexual. Porque veo también esas conductas. Yo, que jamás he discriminado a un homosexual, a un bisexual, a absolutamente nada sexual, por el amor de Dios. Pero entonces después veo determinados discursos donde casi yo debería pedir disculpas por ser heterosexual y tú dices, ¿y a dónde está conduciendo esto? ¿No está bien? Claro que no está bien. Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa. Aquí, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en algunos postulados y en otros no. A mí sí me parece que somos irresponsables como especie. Y qué maravilla. Yo no estoy de acuerdo con nadie en absolutamente todo. Eso lo he dicho casi como un lema. Estoy al ponerme un pullover aquí adelante que diga eso. Así que me alegra encontrar algo en el segmento que estoy poniendo donde estoy de acuerdo en prácticamente todo. Con eso no estoy de acuerdo. Yo sí creo que hemos sido irresponsables. Yo sí creo que si bien eso ha sido utilizado también como una estrategia, también es cierto que hemos dañado el planeta. Y para mí eso está fuera de discusión, honestamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar. Incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Tengo que poner esto porque es como una especie de update de la conversación de hace un rato. Le mando un saludo a Jesús García, que sencillamente baja los brazos y dice, soy un hipócrita, tengo un iPhone 15 Pro. Game over. Fin de la conversación, ¿verdad, Jesús? Saludos para ti. Y veo un comentario acá de Timón. Qué buen comentario, qué bueno tener gente como ustedes aquí. Yo no me veo cargando una tonelada de cemento ni cargando 10.000 bloques. Ese feminismo radical es una doctrina socialista y yo como mujer no estoy a favor de él porque es una cuestión de sentido común. Porque no es una cuestión de enfrentarnos entre nosotros. Porque ¿saben qué? Carajo, nos necesitamos mutuamente. No podemos vivir el uno sin el otro. No podemos procrear. Nos concibieron de tal manera que ni yo puedo hacer hijos por mi cuenta, ni ustedes, las damas, pueden hacer hijos por su cuenta. Y si no hacemos hijos, algo tan elemental como la raza humana se extingue. Punto final. Game over. Sí, podemos prescindir del acto sexual. Sí, claro, obteniendo aquello que yo poseo, colocándolo allí donde usted lo posee, podemos fecundar. Pero sin mi consentimiento o sin lo que yo tengo, no se hace, ¿verdad? Y tampoco por tu parte. Algo nos debería decir eso, ¿no? Filosóficamente, fíjese qué simple lo estoy poniendo. Nos necesitamos, nos queremos. ¿Por qué enfrentarnos sencillamente hombres contra mujeres, mujeres contra hombres? ¿Por qué vernos como yo tengo que acabar contigo, yo tengo que destruirte? No, me parece sencillamente una cuestión de estupidez. Más nada. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción
para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Creo que no se han aburrido, ¿eh? El discurso dura 21 minutos, le quedan 2 minutos nada más, pero lo he puesto completo porque ha estado entretenido y porque nos ha dado pie precisamente a estas consideraciones. Ya está por terminar. Sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente en donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Tenemos 3 ejemplos que creo que son perfectos para sustentar lo que acaba de decir. Tenemos por un lado Japón, tenemos también Alemania, por ejemplo, ambos derrotados durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania por partida doble en 2 guerras, destruidos hasta límites inimaginables. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ambos, quiero decir, insisto, Alemania por partida doble, Japón enfrentando, sufriendo 2 bombas nucleares, las únicas que se han utilizado con esos fines en la historia de la humanidad. Miren cómo están hoy Japón y Alemania. Son 2 de las grandes potencias mundiales en todos los aspectos, tecnológicos, políticos y, por supuesto, económicamente hablando. 2 países que fueron arrasados brutalmente, perdieron la guerra y sufrieron unas consecuencias salvajes por haber sido justamente derrotados. Las aspiraciones enloquecidas de expansión de Adolf Hitler en Alemania lo llevaron a una espiral enloquecida directamente que terminó costándole la vida a tantos millones de seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial y que terminó arrasando literalmente con toda Alemania. ¿Cómo están hoy Alemania y Japón? Al otro lado del mundo, ¿cómo está Venezuela? Y fíjese que no hablo de Cuba porque Cuba no tiene nada de qué presumir, ¿no? Más allá de un clima envidiable y demás. Pero Venezuela sí. Venezuela tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, reservas de gas, reservas de oro. En fin, Venezuela
el lugar donde se fundó eso llamado Venezuela, estamos hablando que estuvieron premiaditos, hijo mío, como si usted se muda a una casa, compra una casa, usted no sabe lo que tiene abajo, pincha un día y lo que sale es un chorro de petróleo. Así mismo fue. El país que cualquiera quisiera habitar en este planeta desde la perspectiva de los recursos que tiene, ¿cómo está Venezuela? Comparen Venezuela y fíjense que le estoy poniendo esos ejemplos que son muy simples. Podríamos seguir poniendo hasta el cansancio ejemplos. Podríamos citar Shanghái, podríamos citar Taiwán, podríamos citar Singapur, podríamos citar Corea del Sur. Les puedo poner un larguísimo etcétera de países con políticas económicas, pero siempre surgen desde la política. No pierdan esa perspectiva. Aquellos que creen que usted puede implementar una economía sencillamente desde la economía es un contrasentido. No. Políticas económicas acertadas llevan a ese camino. Políticas como las que ha seguido Venezuela, miren a dónde conduce. Insisto, no estoy hablando siquiera de Cuba, de Nicaragua y de los miserables de acá, porque bueno, no había demasiado de qué presumir. Pero Venezuela sí, ¿eh? Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Qué maravilla! Yo sé el fantasma del populismo, yo sé lo que me van a decir. Inevitablemente me causa mucha simpatía, inevitablemente me causa muchísimo agrado escucharlo hablar de esa manera y defender esas ideas que aquellos que no las hemos tenido en los países donde nacimos, hemos sufrido las consecuencias de estar distanciados precisamente de esas ideas. Así que yo creo que eso explica por qué hay tantos cubanos que tienen una fascinación tan grande con él, con Nayib Bukele y con algunos otros, ¿no? Pero en este caso en particular, esas ideas es más allá del individuo, es más allá de lo estrafalario que sea, es más allá de que es una persona con un carisma indudable, son sencillamente sus ideas. Al menos a mí lo que me interesa son sus ideas. Si fuera más gris, fuera más apagado, fuera menos carismático, pero dijera exactamente lo mismo y defendiera lo mismo, tuviera exactamente el mismo respaldo de mi parte.